Buenos días. Y gracias como siempre por acompañarnos. Oye, ¿hoy de qué nos vas a hablar en esta sección que siempre dedicamos a asuntos relacionados con la abogacía, con el derecho, también asuntos de mobiliaria o por ejemplo de seguros? ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Vamos a hablar de las pensiones de alimentos cuando los hijos son mayores de edad, sobre si ahí se extingue o no se extingue con la mayoría de edad lo que es la pensión de alimentos en caso de familias que están separadas. Pues cuéntanos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero que hay que tener en cuenta es que, porque hay mucha gente que piensa, ¿no? Y eso antiguamente sí que cuando se alcanzaba la mayoría de edad, pues era como el punto de final sobre la pensión de alimentos. Hoy en día no es así, es decir, no basta con que alcance la mayoría de edad para que la pensión de alimentos se extinga. Para que la pensión de alimentos se extinga, se tienen que dar dos requisitos. Uno es el hijo, tenga ingresos propios suficientemente para atender sus propias necesidades y además que si no es así hay que seguir pagando la pensión de alimentos y siempre y cuando no tenga independencia económica y siempre y cuando siga viviendo en el domicilio paterno o materno. Es decir, una persona se independiza, pues ya no tiene derecho a seguir cobrando la pensión de alimentos. Se siguen los dos requisitos, la convivencia y la dependencia económica. Es una pregunta que se da en muchas ocasiones, sí. ¿no? Incluso se habla de ello, ¿no? Muchas veces, cuando estamos con los amigos y sale la conversación, es un tema que siempre sale, ¿no? Un tema recurrente. Sí, claro, es un tema recurrente y lo que te decía antes, pero ya no solo porque la ley, porque es que la ley ha cambiado, sino el tema es que ha cambiado las circunstancias. Es verdad que hace tiempo, cuando alguien tenía mayor edad porque ya estaba trabajando o ya acababa prácticamente unos estudios, o lo que estuviera haciendo sus estudios universitarios, pues la incorporación al mercado laboral pues hacía habitualmente a los 16 años, con lo cual a los 18 la mayor parte estaba trabajando, salvo, insisto, salvo los que estaban estudiando una carrera universitaria. Pero hoy en día eso no es así. Entonces, bueno, pues hay la mayor parte de la gente con mayor edad, ya en la mayoría no están trabajando, no son independientes. Por lo tanto, eso es una cuestión que hay que hacer. Cuando están estudiando, son mayores de edad y están estudiando una carrera universitaria, pues evidentemente sí, y cuando terminan, no solo por el hecho de haber terminado, pues también se extingue, sino que tienen que tener independencia económica. Y no vale cualquier contrato porque al terminar, pues al principio tienen unos contratos temporales o unos contratos que son precarios, entonces ahí, aún así, aunque estén trabajando, sí que hay que seguir satisfaciendo. Hay hechos en los que, bueno, pues se da casos contrarios, ¿no? Que hay gente pues que ni estudia ni se incorpora al mercado laboral, y entonces, bueno, los llamados ninis, ¿no? Que se dice, bueno, pues el Tribunal Supremo también determina, ¿no? Que llega un momento en que si no hacen una búsqueda activa, no tienen una actitud positiva de cara a eso, a evitar que se perpetúe en el tiempo, pues también puede llegar el caso en casos extremos en que los tribunales extinguen esa pensión, ¿no? Y hay gente que con 27, 28, 29 años no es que no tengan trabajo, pues que no tienen trabajo ni tienen intención de buscarlo, ni de formarse, ni de estar en una búsqueda activa. Entonces, bueno, pues si se da ese tipo de circunstancias, decir que también se puede extinguir en ese caso la pensión de alimentos. Es decir, que no es una cuestión en ningún caso automática, sino que hay que ir al caso concreto, ¿vale? Decir también que también es una cuestión que se plantea problemas, es decir, que si se incorpora al mercado laboral, es decir, lo que hay que hacer es, si no se hace de mutuo acuerdo, es estar una modificación de medidas, porque en tanto en cuanto no se lleva a cabo la modificación de medidas en el juzgado, pues la obligación sigue existiendo. Perfecto. Y si, como siempre, ante cualquier duda, pregunta, que se ponga en contacto con un profesional, vamos. Exacto, sí, eso es lo primero, porque digo, existe en este tema como en tantos otros o casi todos, ¿no? Ninguna cuestión es una mera matemática, de que no es una cuestión objetiva, de que al cumplir los 17, los 22 o los 23, sino que depende de las circunstancias, ¿no? Y que es muy habitual que la gente cuenta, no, pues es que mi familiar o tengo un vecino que se lo quitaron y tenía 23 años y se lo quitaron, pero no es porque tuviera 23 años, es porque las circunstancias en ese caso concreto pues eran motivadoras para que se lo pudieran quitar. Por lo tanto, no nos fiemos de lo que ha pasado a otro, porque cada circunstancia, cada hecho, cada cuestión es diferente. Por lo tanto, hay que ver el caso concreto, analizarlo con un buen profesional, y que te evita muchos problemas y te evita muchos, luego, ya no solo cuestiones económicas, sino también enfrentamientos, ¿no? Porque si te aclaran a los familiares que ya no
tienes derecho, pues es una cuestión que evita que se generen problemas familiares entre padre, madre y los hijos, y si alguien te da argumentos y te explica por qué procede o por qué no procede, pues evita también muchos enfrentamientos que a veces es más importante los enfrentamientos que la cuestión meramente económica, ¿no? Pues sí, la verdad eso que sí. Es fundamental. Pues muchísimas gracias, Jesús, como siempre. Dudas, preguntas, sugerencias. Recordamos que estáis aquí en Peñaranda, en la calle Félix Mesonero, también en Salamanca, buscando a Jesús de Castro Gil. Jesús, que tengas un buen día, un abrazo muy fuerte. Un saludo para todos.